El enorme astillero flotaba en el espacio como una luna mecánica, con sus brazos de acero extendiéndose para albergar la nave más grande que la humanidad jamás había construido. El almirante Jake Morrison permanecía en la plataforma de observación, observando a miles de trabajadores con trajes espaciales arrastrarse por el casco del Leviatán de la UES como hormigas sobre un gigante dormido. La nave se extendía 12 kilómetros de proa a popa, con su oscura superficie metálica salpicada de puertos de armas y conjuntos de sensores que brillaban bajo la intensa luz de las estrellas distantes. La capitana Lisa Cain caminaba junto al almirante, sus botas repiqueteando contra el suelo metálico de la plataforma de observación. Había sido elegida para comandar este monstruo de la ingeniería, y el peso de esa responsabilidad la oprimió como algo físico. El Leviatán no era solo una nave, sino una declaración a la galaxia de que la humanidad ya no sería ignorada ni dominada por imperios alienígenas que habían dominado el espacio durante miles de años. Las pruebas de armas finales han terminado, dijo el ingeniero jefe Carlos Rivera al unirse a ellos en la ventana de observación. Tenía las manos manchadas de grasa y el uniforme arrugado tras largas horas en las salas de máquinas. Los cañones cuánticos funcionan dentro de parámetros aceptables y los motores gravitacionales están listos para operaciones en el espacio profundo. Nunca antes habíamos construido algo así, pero los modelos informáticos muestran que debería funcionar según lo diseñado. El Leviatán representó 20 años de ingeniería humana llevada al límite. Cuando la humanidad llegó por primera vez a las estrellas, se encontró con una galaxia ya dividida entre poderosas civilizaciones alienígenas. Las naves cristalinas del Imperio Cerian controlaban las rutas comerciales con armas capaces de atravesar montañas. Las flotas enjambre insectoides se movían en perfecta coordinación, y sus bionaves regeneraban el daño más rápido de lo que la mayoría de las armas podían infligirlo. La gran flota del dominio construyó naves del tamaño de ciudades. Armada con cañones de plasma capaces de quemar planetas enteros, la humanidad se vio obligada a aceptar el papel de socio menor en la política galáctica, comerciando con materias primas y sirviendo como mercenarios. En los conflictos alienígenas, las naves humanas eran rápidas e inteligentes, pero no rivales para la tecnología avanzada que las civilizaciones antiguas habían desarrollado durante milenios. Eso fue antes del descubrimiento del artefacto en Kepler 442b, un mundo muerto que guardaba secretos de una raza extinta. El artefacto había sido un núcleo de datos con información sobre mecánica cuántica y manipulación gravitacional que los científicos humanos apenas entendían. Se necesitaron 15 años de estudio e innumerables experimentos fallidos antes de que pudieran siquiera empezar a aplicar el conocimiento. El gran avance se produjo cuando la doctora Ellen Cross descubrió cómo plegar el espacio-tiempo, creando armas que podían atravesar sistemas estelares y escudos que doblaban la realidad alrededor de la nave. La tripulación está lista, dijo la capitana Cain, revisando los archivos de personal en su tableta. 50.000 hombres y mujeres de todas las naciones de la Tierra se habían ofrecido como voluntarios para esta misión. Eran los mejores pilotos, ingenieros, artilleros y científicos que la humanidad podía producir. Muchos tenían familias que quizá nunca volverían a ver, pero comprendían la importancia de lo que estaban a punto de hacer. La galaxia observaba a la humanidad con una mezcla de curiosidad y desprecio. La mayoría de las civilizaciones alienígenas consideraban a los humanos útiles, pero en última instancia inofensivos. Buenos para el trabajo manual y los conflictos a pequeña escala, pero carecían de la tecnología o la organización para desafiar a los poderes establecidos. El embajador cilleriano se rió cuando los diplomáticos humanos propusieron por primera vez ejercicios militares conjuntos, diciendo que las naves humanas apenas eran capaces de viajes interestelares. Eso estaba a punto de cambiar drásticamente. Señor, estamos recibiendo comunicaciones del Consejo Galáctico, informó el oficial de comunicaciones Ben Clark desde su estación. Solicitan especificaciones detalladas de nuestra nueva nave para sus bases de datos de seguridad. Procedimiento estándar para cualquier nave de más de 5 kilómetros. El almirante Morrison sonrió sombríamente. Dígales que nuestras especificaciones son clasificadas por ahora. Pronto descubrirán lo que necesitan saber. El Consejo Galáctico mantenía la ficción de una representación equitativa para todas las especies de naves espaciales. Pero todos sabían que el verdadero poder residía en las antiguas civilizaciones que colonizaron la galaxia mucho antes de que los humanos aprendieran a hacer fuego. El colectivo atéreo existía como seres de energía pura, manipulando la materia con sus pensamientos. La hegemonía controlaba la fabricación en miles de mundos con tecnología capaz de remodelar planetas. Estos poderes medían su existencia y las escalas de tiempo geológicas. La DRA. Cross salió del ascensor de seguridad. Su placa de seguridad mostraba los niveles de autorización más altos.
Llevaba un maletín sellado que contenía los códigos de autorización finales para el sistema de armas más peligroso del Leviatán. El protocolo Omega estaba tan clasificado que solo 12 personas en todo el gobierno humano sabían de su existencia. Capitán K, necesitamos hablar sobre las restricciones del PRIM. Un conjunto de armas antiaéreas, dijo el Dr. Cross en voz baja. Los cálculos teóricos sugieren que una descarga de potencia completa podría agrietar la Luna o desestabilizar el espacio-tiempo local. Nos enfrentamos a fuerzas que no comprendemos del todo. El arma del protocolo Omega obtenía su energía del propio vacío cuántico, aprovechando la energía de punto cero que existía entre los átomos. En pruebas de laboratorio, una versión reducida simplemente había borrado de la existencia un asteroide de 1000 toneladas, dejando solo partículas exóticas que se desintegraban en microsegundos. La versión a escala real, montada en el Leviatán, era 10.000 veces más potente. El arma solo se utilizará en circunstancias extremas, le aseguró el capitán Cain. Nuestra misión es demostrar la capacidad humana, no iniciar una guerra que podría destruir media galaxia. Fuera de la ventana de observación, las últimas naves de suministro atracaban en el Leviatán. Toneladas de munición, repuestos y provisiones desaparecieron en las enormes bodegas de carga. Sin embargo, la nave llevaba suficientes suministros para una misión de 5 años. El almirante Morrison esperaba que sus objetivos se cumplieran mucho antes. La tripulación del puente ya estaba en sus puestos, realizando las comprobaciones finales del sistema y calibrando los exóticos conjuntos de sensores. El Leviatán podía detectar ondas gravitacionales de agujeros negros a miles de años luz de distancia y rastrear naves individuales a través del hiperespacio a través de múltiples sistemas estelares. Sus escudos defensivos podían absorber la energía emitida por estrellas enteras, mientras que sus armas podían alcanzar objetivos al otro lado de los brazos espirales galácticos. Todos los departamentos se reportan listos para partir, anunció la oficial ejecutiva Grace Palmer. Ingeniería muestra luz verde en todos los sistemas. El motor está completamente cargado y listo para activarse. Podemos abandonar la órbita terrestre cuando usted dé la orden. El capitán Cain observó la canica azul y blanca de la Tierra que colgaba en la oscuridad bajo ellos. En algún lugar, allá abajo, las familias se despedían de seres queridos que tal vez nunca regresaran. Los niños aprendían en la escuela sobre los valientes exploradores que llevarían las esperanzas de la humanidad a estrellas lejanas. Los políticos pronunciaban discursos sobre el destino humano entre las estrellas. Ninguno de ellos comprendía realmente lo que estaba a punto de suceder. La galaxia había sido estable durante 10.000 años, con rutas comerciales establecidas, alianzas militares y protocolos diplomáticos que mantenían los conflictos a pequeña escala y controlables. Las grandes potencias competían por recursos y territorio, pero siempre dentro de límites preestablecidos. La guerra se libraba con armas convencionales a escalas aceptables. Civilizaciones enteras nunca se habían visto amenazadas. Con la extinción total, la humanidad estaba a punto de cambiar todo eso con una sola nave. «Llévennos», ordenó el capitán Cain. «Es hora de mostrarle a la galaxia lo que los humanos podemos hacer cuando nos lo proponemos». Los motores del Leviatán cobraron vida con un profundo zumbido que se sentía a través del casco, más que oírse. Los campos gravitatorios giraban alrededor de la enorme nave mientras se alejaba del astillero y comenzaba su viaje hacia el límite exterior del sistema solar. Tras ellos, la Tierra se hizo más pequeña hasta convertirse en un simple punto de luz entre las estrellas, desconocido para la tripulación. Las plataformas de sensores por todo el sistema ya rastreaban sus movimientos y transmitían datos a puestos de escucha ocultos. El Imperio Cillerano mantenía una red de espionaje que llegaba a todas las colonias humanas, y habían estado observando la construcción del Leviatán con creciente preocupación. Los informes de inteligencia describían armas que desafiaban la física conocida y escudos que parecían doblar el espacio mismo. El almirante Vela, de la Armada Ceriana, leyó estos informes con incredulidad. Los humanos eran inteligentes, pero difícilmente capaces de avances revolucionarios. En ciencia fundamental, sus naves eran rudimentarias pero efectivas, como toda la tecnología humana. La idea de que hubieran desarrollado algo realmente amenazante era casi ridícula. El Leviatán llegó al límite del sistema solar y activó su motor a máxima potencia. El espacio-tiempo giró alrededor de la enorme nave como el agua alrededor de una piedra arrojada a un estanque. La realidad se dobló y estiró hasta que la nave simplemente se desvió del espacio normal hacia la espuma cuántica que existía entre dimensiones. Cuando la distorsión desapareció, el Leviatán desapareció. Solo una tenue onda de radiación exótica lo marcaba.
donde el mayor logro de la humanidad se había desvanecido en la oscuridad entre las estrellas, arrastrando consigo las esperanzas y los temores de toda una especie, la galaxia nunca volvería a ser la misma. Habían pasado 3 semanas desde que el Leviatán partió de la Tierra, y la capitana Lisa Cain empezaba a pensar que su viaje inaugural sería completamente pacífico. La enorme nave había funcionado a la perfección durante su travesía por las colonias exteriores. Con todos los sistemas funcionando exactamente como estaban diseñados, la tripulación se había adaptado a sus rutinas, y la emoción inicial de comandar la nave más poderosa de la humanidad había dado paso al ritmo constante de las operaciones en el espacio profundo. Eso cambió cuando el oficial de sensores Ben Clark detectó 6 señales cristalinas. Naturalezas que abandonaban el hiperespacio justo delante de su posición. El sector Vega había sido territorio en disputa durante décadas, con colonias humanas y puestos comerciales celerianos que reclamaban la propiedad de las valiosas operaciones mineras de asteroides. La mayoría de los encuentros aquí implicaban cuidadosas negociaciones diplomáticas y ocasionales escaramuzas entre naves de patrulla, pero nada que no pudiera resolverse mediante protocolos establecidos. Flota de patrulla cilleriana entrando en alcance visual, informó Clark desde la estación. 6 destructores en formación estándar. Están transmitiendo códigos de desafío estándar y solicitando identificación. El capitán Cain estudió la pantalla táctica que mostraba las naves alienígenas. Cada nave cilleriana era una obra de arte, con sus agujeros dilatados. En lugar de estar construida con cristal vivo que brillaba con luz interna, los destructores tenían unos 500 metros de largo, diminutos comparados con el Leviatán, pero rápidos y fuertemente armados con armas de rayos de partículas que podían atravesar armaduras convencionales como papel. «Abran un canal», ordenó Cain. «Sigamos los procedimientos adecuados de primer contacto y veamos si podemos resolver esto pacíficamente». La pantalla principal cobró vida, mostrando los rasgos angulosos del comandante Celto. Su piel azul cristalino reflejaba las luces de su puente, y sus 4 ojos se fijaron en el capitán humano con evidente sospecha. Tras él, otros oficiales celianos se movían con la fluida gracia que les otorgaba haber vivido en gravedad cero la mayor parte de sus vidas. «Nave humana. Estás invadiendo Ciller en el espacio», anunció Cestl en un inglés con acento pero claro. «Tu nave es demasiado grande para las operaciones de patrulla estándar. Expresa tus intenciones de inmediato o afronta las consecuencias». La capitana K mantuvo la voz tranquila y profesional. «Comandante Zextil, soy la capitana Cain de la US Leviatán. Estamos realizando un tránsito pacífico por este sector rumbo al núcleo galáctico. No tenemos intenciones hostiles y solicitamos un paso seguro de acuerdo con la ley interestelar». El comandante cilleriano entrecerró los ojos mientras procesaba la información. Su traductor emitió un suave pitido al convertir el habla humana a los tonos musicales de su lengua materna. Detrás de él, Cain vio a otros oficiales estudiando las lecturas de los sensores y susurrando entre ellos con evidente agitación. «Su nave registra 12 kilómetros de eslora», dijo Cestl lentamente. «Ninguna nave humana ha superado jamás los 2 kilómetros. O está mintiendo sobre su identidad, o esto representa una escalada militar significativa. En cualquier caso, se someterá a inspección de inmediato». El ingeniero jefe Carlos Rivera miró sus paneles de control y negó levemente con la cabeza. Los destructores cillerianos se estaban posicionando en lo que sus computadoras tácticas reconocieron como una formación de ataque. Sus cascos de cristalina comenzaron a brillar con más intensidad a medida que cargaban sus sistemas de armas, y el espacio a su alrededor relucía con la creciente energía. «Capitán, están activando sus matrices de partículas», informó la oficial de armas Grace Palmer. «La doctrina cilleriana estándar exige disparos de advertencia, seguidos de ataques de desactivación. Si el objetivo se niega a obedecer, deberíamos esperar que abran fuego en los próximos 60 segundos». Cain sopesó cuidadosamente sus opciones. El Leviatán podría superar fácilmente a las naves más pequeñas, pero eso solo retrasaría la inevitable confrontación. La noticia de su retirada se extendería por toda la galaxia, y todas las civilizaciones alienígenas la interpretarían como una señal de debilidad humana. Por otro lado, cualquier despliegue de fuerza podría considerarse un acto de guerra. «Comandante Cell, no podemos someternos a una inspección, ya que nuestra nave contiene tecnología humana clasificada», respondió Cain. «Sin embargo, estamos dispuestos a proporcionar escaneos externos y mantener una comunicación pacífica. No hay necesidad de que esta situación se agrave». La respuesta de los comandantes cillerianos fue inmediata y hostil. «Obedecerán la autoridad cilleriana o se enfrentarán a la destrucción. Su enorme carguero no nos intimida. Prepárense para ser abordados».
Los 6 destructores se posicionaron alrededor del Leviatán como depredadores rodeando a su presa. Su cristalina los cascos pulsaban con luz interna a medida que partículas exóticas comenzaban a acumularse en sus conjuntos de armas. El espacio mismo parecía curvarse ligeramente alrededor de cada nave al conectar con los campos cuánticos que impulsaban su tecnología. Disparos de advertencia entrantes. Palmer anunció desde su puesto de armas. Múltiples rayos de partículas disparaban a través de nuestra proa. Sin daños en el casco ni en los escudos. Brillantes corrientes de energía coherente surcaban el espacio frente al Leviatán. Cada rayo tenía suficiente potencia para vaporizar una manzana de la ciudad. Las armas alienígenas estaban diseñadas para demostrar una fuerza abrumadora y, al mismo tiempo, dar a su objetivo una última oportunidad de rendirse. Era la doctrina militar cilleriana estándar, refinada durante siglos de intimidación exitosa. «No nos toman en serio», murmuró Caín para sí misma. El comandante alienígena claramente creía que estaba tratando con otra nave mercante humana que, de alguna manera, había sido construida más grande de lo habitual. No tenía idea. ¿A qué tipo de tecnología se enfrentaba realmente? La DRA. Ellen Cross se acercó a la silla del capitán. Su rostro estaba pálido de preocupación. «Capitán, si usamos alguna de nuestras armas principales, los resultados podrían ser catastróficos. Los cañones de plegado cuántico no están diseñados para ataques de precisión contra objetivos pequeños. Podríamos destruir accidentalmente toda su flota». Caín asintió con gravedad. «¿Qué hay del conjunto disruptor gravitacional? ¿Podríamos usar la mínima potencia para inutilizar una sola nave como demostración?» «En teoría, sí», respondió Cross después de comprobar sus cálculos. «Pero nunca lo hemos probado contra la tecnología de casco de cristalina. La interacción entre nuestros campos gravitacionales y su cristal de crecimiento cuántico podría producir resultados inesperados». Los destructores cillerianos se acercaban ahora, con sus armas completamente cargadas y listas para disparar. El comandante Zestl apareció de nuevo en pantalla, sus 4 ojos brillando con agresiva confianza. «Esta es su última advertencia, nave humana. Sométase al abordaje o inutilizaremos sus motores y la tomaremos por la fuerza. Tiene 30 segundos para obedecer». La capitana Caín tomó una decisión. La humanidad había pasado demasiado tiempo aceptando un estatus inferior en la política galáctica. Si estos alienígenas querían ver lo que la tecnología humana podía hacer, les daría una demostración inolvidable. «Palmer, apunte al destructor líder con el conjunto disruptor gravitacional delantero», ordenó Cain. «Ajuste de potencia mínima. Queremos desactivar sus motores, no destruir la nave. Objetivo adquirido, capitana. Disruptor gravitacional cargado y listo para disparar. Fuego». El conjunto de armas delantero del Leviatán cobró vida con un sonido similar al desgarramiento de la realidad. El espacio-tiempo mismo se retorció alrededor de la enorme nave mientras campos gravitatorios, más fuertes que los encontrados cerca de los agujeros negros, se concentraban en un haz estrecho. El arma estaba diseñada para atravesar sistemas estelares, pero Palmer había reducido su potencia a lo que calculaba la computadora. Sería un suave empujón. El pulso gravitacional recorrió la distancia hasta el destructor cilleriano en milisegundos. Cuando impactó el cristal y el casco, ocurrió algo inesperado. En lugar de simplemente desactivar los motores de la nave, la interacción entre el campo gravitacional y el cristal cuántico creó una cascada de resonancia que se extendió por todas las naves. La estructura del destructor no explotó ni se desintegró. Simplemente dejó de existir. En un instante, la elegante nave cristalina estaba allí, con su casco brillando con luz interna. Al siguiente, no había nada más que espacio vacío y unas pocas partículas exóticas que se desintegraron rápidamente. El puente del Leviatán quedó en silencio mientras todos observaban la pantalla táctica. Donde había estado el destructor líder, ahora solo había una pequeña nube de gas ionizado que centelleó brevemente antes de dispersarse en el vacío. «¿Qué sucedió?», preguntó Caín en voz baja. «La DRA». Cross revisaba frenéticamente sus instrumentos, con el rostro cada vez más pálido. El campo gravitacional creó una resonancia cuántica en su matriz cristalina. Toda la nave se convirtió en energía y luego en materia exótica. «No fue destruida, capitán. Se deshizo a nivel subatómico». Los 5 destructores cillerianos restantes rompieron la formación inmediatamente, con sus motores encendidos mientras huían hacia el borde del sistema. La última transmisión del comandante Zestl fue breve y llena de terror. «Se detectó tecnología humana desconocida. Retírense inmediatamente.
Todas las naves, retírense. Envíen señales de emergencia al mando de la flota. Los humanos tienen armas que pueden deshacer la materia misma. Las naves cillerianas se desvanecieron en el hiperespacio, dejando al Leviatán solo en el sector en disputa. En el puente, la tripulación permaneció sentada en un silencio atónito mientras procesaba lo que acababa de suceder. Habían intentado disparar un tiro de advertencia, pero en cambio habían demostrado un nivel de poder destructivo que desafiaba la comprensión. «Capitán, estamos recibiendo comunicaciones prioritarias del mando de la Tierra», informó el oficial de comunicaciones Clark. «Quieren un informe inmediato sobre nuestro primer contacto con fuerzas alienígenas». Caín miró fijamente el espacio vacío donde había estado la nave cilleriana. La noticia de este encuentro se extendería por toda la galaxia en cuestión de horas. Toda civilización alienígena aprendería que la humanidad poseía armas capaces de borrar naves de la existencia sin dejar escombros ni supervivientes. «Palmer, retira todas las armas y carga los sistemas defensivos», ordenó Caín. «Cross, quiero un análisis completo». La estación Nexus apareció en la pantalla principal del Leviatán como una enorme flor metálica floreciendo en la oscuridad del espacio. El centro diplomático se extendía 15 kilómetros y albergaba a representantes de 47 civilizaciones alienígenas diferentes, lo que lo convertía en el territorio neutral más grande de la galaxia. Naves mercantes, naves diplomáticas y escoltas militares se movían en patrones cuidadosamente controlados alrededor de la estación, siguiendo las rutas de tráfico establecidas durante siglos de comercio interestelar. La capitana Lisa Khan observaba la estación que se acercaba con creciente inquietud. Se supo de la destrucción cilleriana. La destrucción de Yer se había extendido por la galaxia a una velocidad superior a la de su nave, transmitida por las redes de comunicación cuántica que conectaban a todas las grandes civilizaciones. Las sesiones de emergencia se habían denominado militares. Se habían movilizado flotas y las protestas diplomáticas habían inundado las embajadas humanas en docenas de mundos. El administrador de la estación, Kixonel, solicita comunicación inmediata, informó el oficial de comunicaciones Ben Clark. Parece muy nervioso por concedernos el acceso al atraque. La pantalla principal parpadeó para mostrar a un centurano armado, cuyo comportamiento normalmente tranquilo estaba claramente tenso. El administrador Kixonel había gestionado la estación Nexus durante 30 años, ocupándose de todo, desde disputas comerciales hasta conflictos militares menores, pero nunca se había enfrentado a nada como la nave humana que se acercaba. «Capitán Cain, su nave presenta importantes desafíos para nuestras instalaciones de atraque», dijo Kixonel a su traductor, convirtiendo sus chasquidos y silbidos nativos al inglés galáctico estándar. «El Leviatán es 3 veces más grande que cualquier nave que hayamos acomodado. Más importante aún, el Consorcio Comercial Galáctico ha convocado una sesión de emergencia para discutir los recientes acontecimientos en el sector Vega». Caín mantuvo una expresión neutral a pesar del tono hostil en la voz del administrador. «Solicitamos privilegios diplomáticos estándar de atraque y permiso temporal para bajar a tierra para nuestra tripulación. El gobierno de la Tierra Unida desea atender cualquier inquietud sobre nuestro reciente encuentro con las fuerzas cilleranas. Su solicitud de atraque está aprobada, pero comprenda que muchas especies consideran su presencia aquí provocativa». Tixel advirtió. «Fuerzas de seguridad de 12 civilizaciones diferentes ya están presentes en la estación. Cualquier acción agresiva tendrá una respuesta inmediata». El Leviatán se acercó a la bahía de atraque más grande de la estación, una instalación normalmente reservada para grandes cargueros y naves coloniales. Aún así, la nave humana apenas cabía en las dimensiones de la bahía, su volumen empequeñecía las estructuras alienígenas que la rodeaban. Las tripulaciones de mantenimiento se dispersaron cuando los campos gravitacionales de la nave interfirieron con su equipo, y varias naves más pequeñas se vieron obligadas a reubicarse para evitar daños por la radiación exótica que se filtraba de los motores del Leviatán. El embajador Robert Hayes guió al equipo diplomático humano por los pasillos de la estación, acompañado por un equipo de seguridad seleccionado personalmente por el capitán Cain. El embajador era un veterano de docenas de negociaciones con extraterrestres. Pero incluso él se sintió intimidado por las hostiles miradas que recibían de los extraterrestres que pasaban. Criaturas con piel cristalina, rasgos insectoides y apéndices metálicos observaban a los humanos con evidente recelo y miedo. La sesión de emergencia del Consorcio Comercial Galáctico se celebraba en la sala de conferencias más grande de la estación. Una sala esférica diseñada para albergar especies con necesidades ambientales radicalmente diferentes. Los procesadores atmosféricos mantenían docenas de mezclas de gases diferentes, mientras que los generadores de gravedad creaban zonas de intensidad variable para adaptarse a diferentes fisiologías.
El embajador Hayes ocupó su lugar en la mesa de la delegación humana, observando que estaban rodeados de representantes de especies que habían sido enemigas durante milenios. El imperio cilleriano se sentó junto a sus rivales tradicionales del dominio, mientras que las reinas colmena insectoides compartían espacio con los seres energéticos del colectivo etéreo. Solo un miedo común a la tecnología humana podría haber unido a un grupo tan diverso. El almirante de Dodfle, Corman, de la gran flota del dominio, se levantó para dirigirse a la asamblea. El enorme alienígena medía casi 3 metros de altura, y su carroza de batalla mostraba las marcas de innumerables conflictos. Su voz resonó en la cámara como un trueno distante mientras hablaba. La nave humana en nuestra bahía de atraque representa una amenaza inaceptable para la estabilidad galáctica, declaró Corman. Sus armas pueden descomponer la materia misma, sin dejar restos ni supervivientes. Ninguna especie debería poseer un poder tan destructivo sin la supervisión de la comunidad galáctica. Un coro de asentimiento se elevó entre los delegados reunidos. El representante cilleriano mostró imágenes holográficas del espacio donde su destructor había sido borrado, mostrando solo vacío y rastros de partículas exóticas. El traductor de la reina colmena zumbaba frenéticamente mientras describía cálculos de probabilidad que mostraban la expansión humana, abrumando el espacio insectoide en décadas. El embajador Hayes esperó a que las acusaciones se calmaran antes de responder. El encuentro en el sector VGA fue un trágico accidente ocurrido en legítima defensa. La flota de patrulla cilleriana abrió fuego primero y nuestra respuesta fue proporcional a la amenaza percibida. Lamentamos profundamente la pérdida de vidas y estamos dispuestos a ofrecer una compensación a las familias de los fallecidos. Compensación. La risa del almirante Kourenis fue como metal rechinando. Hablan de compensación por un arma que puede borrar naves de la existencia. Su tecnología amenaza los cimientos de la civilización galáctica. LF. Exigimos la entrega inmediata de su nave para su inspección y desarme. La cámara estalló en una discusión, mientras los representantes discutían entre sí en docenas de idiomas diferentes. Los traductores universales se esforzaban por seguir el ritmo de las conversaciones superpuestas, creando una cacofonía de voces electrónicas que llenaba la sala esférica. Durante todo el proceso, el embajador Hayes mantuvo su compostura diplomática mientras calculaba mentalmente la rapidez con la que podrían regresar a su nave. Si las negociaciones fracasaban, el gobierno de la Tierra Unida no puede entregar nuestras tecnologías defensivas, respondió Hayes al restablecerse el orden. Sin embargo, estamos dispuestos a discutir limitaciones razonables sobre su uso y a participar en programas de investigación conjuntos que podrían beneficiar a todas las especies. Su oferta quedó ahogada por la llegada de enormes señales de energía fuera de la estación. A través de las ventanas transparentes de aluminio, los delegados reunidos pudieron ver docenas de naves descendiendo del hiperespacio en perfecta formación. La flota de coalición que se había estado reuniendo durante semanas finalmente había llegado para enfrentar la amenaza humana. La capitana Khan recibió la alerta en su comunicador personal mientras recorría las secciones de ingeniería del Leviatán con la doctora Ellen Cross. La flota que se aproximaba estaba compuesta por más de 200 naves de 12 civilizaciones diferentes, lo que representaba la mayor fuerza militar reunida en la historia galáctica. Naves que habían sido enemigas durante siglos ahora volaban en formación contra la amenaza común de la tecnología humana. Exigen nuestra rendición inmediata, informó el oficial táctico en jefe Marcus Lee cuando Cain regresó al puente. El almirante Corbin lidera personalmente la flota en la conquista del dominio Super Dreadnought. Esa nave por sí sola tiene suficiente potencia de fuego para arrasar continentes. Cain estudió la pantalla táctica, que mostraba las enormes naves alienígenas que rodeaban la estación. La conquista se extendía 3 kilómetros de proa a popa, con su casco repleto de plasma, cañones y conjuntos de haces de partículas. A su alrededor volaban cruceros, destructores y portaaviones de todas las grandes civilizaciones. Su potencia de fuego combinada representaba miles de años de desarrollo militar. Quieren una demostración de nuestras capacidades, dijo Cain en voz baja. Muy bien. Palmer, apunte a la conquista con un solo torpedo Nova. Les mostraremos exactamente lo que la tecnología humana puede hacer. El Dr. Cross agarró el brazo y la alarma del capitán. Capitán, el torpedo Nova convierte la materia directamente en energía. Si lo disparamos a máxima potencia dentro de este sistema estelar, los efectos gravitacionales podrían desestabilizar los planetas locales. Y entonces usaremos la mínima potencia, respondió Cain con gravedad. Lo justo para inutilizar su nave insignia y convencer al resto de que reconsidere su postura agresiva.
Los sistemas de armas del Leviatán se activaron con el profundo zumbido que la tripulación había aprendido a asociar con la tecnología de distorsión de la realidad. El lanzador de torpedos Nova necesitó 30 segundos para cargarse, tiempo durante el cual la flota alienígena continuó acercándose a la estación. Disparos de advertencia de sus armas delanteras iluminaron el espacio alrededor de la nave humana, pero los rayos de energía apenas se registraron en los escudos del Leviatán. Torpedo Nova listo para el lanzamiento, informó Palmer. Objetivo detectado en la sección principal del reactor de la Conquest. Se seleccionó potencia mínima. Disparo. El torpedo apareció como un pequeño punto de luz brillante que cruzó la distancia hasta la nave insignia alienígena en segundos al impactar el casco fuertemente blindado de la Conquest. La reacción fue inmediata y espectacular. La ojiva de materia exótica convirtió una pequeña sección del blindaje de la nave directamente en energía, creando una estrella en miniatura que ardía con la intensidad de un pequeño sol. La estrella artificial duró 37 segundos antes de colapsar en un campo de plasma estable que continuó brillando con energía residual. El enorme casco de la Conquest sufrió brechas en docenas de puntos, y sus sistemas internos se sobrecargaron con pulsos electromagnéticos que se propagaron en cascada a través de la red eléctrica de la nave. Las balizas de emergencia se activaron a lo largo de la nave mientras los sistemas automatizados luchaban por contener los daños. El efecto en la flota de la coalición fue inmediato y drástico. Las naves que habían estado avanzando en formaciones cerradas se dispersaron en todas direcciones. Sus comandantes transmitían frenéticamente solicitudes de rendición y órdenes de alto el fuego. Varias naves más pequeñas llamaron la atención. La noticia de la demostración de la estación Nexus se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora a través de las redes de comunicación cuántica que conectaban a todas las grandes civilizaciones. A pocas horas de la retirada de la flota de la coalición, se convocaban consejos de emergencia en docenas de mundos natales mientras los líderes alienígenas se esforzaban por comprender las implicaciones de la abrumadora ventaja tecnológica de la humanidad sobre el mundo cristalino de Cylarius Prime. El emperador Belin se encontraba ante su consejo de guerra en la Cámara de la Luz Eterna. Los 4 ojos del antiguo gobernante brillaban con fría furia mientras revisaba las pantallas holográficas que mostraban la completa destrucción de su nave patrullera y la humillación de sus aliados en Nexus St. Las agujas de cristal que los rodeaban zumbaban con energía apenas contenida mientras la furia del emperador afectaba la arquitectura viviente del palacio. Los humanos han declarado la guerra a la civilización galáctica. Belin anunció a sus generales reunidos, sus armas no solo destruyen naves, sino que las desmantelan a nivel cuántico. Esto representa una amenaza para la existencia misma de la vida cristalina en la galaxia. El almirante Belur, el asesor militar de mayor confianza del emperador, proyectó analizadores tácticos que mostraban las capacidades de las armas humanas. Nuestros escudos y armaduras estándar no ofrecen protección contra su tecnología de manipulación gravitacional. Debemos asumir que todas las naves humanas ahora portan estas armas de distorsión de la realidad. La respuesta del emperador fue inmediata y decisiva. Activen el proyecto de fase cuántica. Comiencen a modernizar toda nuestra flota con tecnología experimental. Si los humanos pueden manipular el espacio-tiempo, entonces debemos desarrollar contramedidas que operen fuera de la realidad normal. A lo largo de la galaxia, en los vastos cúmulos de colmenas de Citara Secundis, la reina colmena calculaba matrices de probabilidad con precisión mecánica. Su enorme cerebro procesaba miles de variables simultáneamente, mientras los zánganos obreros se escabullían por túneles que se adentraban en el núcleo del planeta. La gobernante insectoide había sobrevivido durante 8 siglos realizando cálculos que mentes inferiores no podían comprender. La tasa de expansión humana se multiplica por 12 con la ventaja tecnológica actual. Se comunicó con sus subreinas a través de redes biotempáticas. La probabilidad de supervivencia de la colmena se reduce al 17% en 50 años estándar. Conclusión. Se requería una respuesta militar inmediata. El gran despertar comenzó a las pocas horas de su decisión. En las profundidades del planeta, enormes cámaras que habían estado selladas durante más de un siglo se abrieron para revelar flotas enjambre latentes. Naves creadas a partir de carropasa viva, potenciadas por redes bioneurales, cobraron vida como millones de guerreros. Los drones despertaron de su largo letargo. La máquina de guerra insectoide, que había conquistado docenas de sistemas estelares, se preparó para lo que podría ser el conflicto final de su especie en la Tierra. La presidenta Victoria Khan recibía actualizaciones cada hora de su hija sobre la respuesta galáctica a las manifestaciones del Leviatán. La presidenta se encontraba en la sala de situación bajo la Casa Blanca,
rodeada de asesores militares y expertos científicos que intentaban procesar información sobre civilizaciones de las que la mayoría de los humanos nunca habían oído hablar. Los extraterrestres están movilizando todo lo que tienen, informó el general Peter Cross, principal asesor militar de la presidenta. Nuestras redes de inteligencia están detectando movimientos masivos de flotas en 12 sistemas estelares diferentes. Están tratando esto como una amenaza existencial a su forma de vida. Vida. El presidente K estudió las pantallas holográficas que mostraban los preparativos militares alienígenas. ¿Cuáles son nuestras opciones si deciden atacar la Tierra directamente? ¿Puede el Leviatán defender todo nuestro sistema solar? La DRA. Ellen Cross, quien había sido llamada de la nave para consultas de emergencia, negó con la cabeza con gravedad. El Leviatán es poderoso, pero sigue siendo solo una nave. Si coordinan ataques en múltiples vectores, podríamos vernos abrumados. Necesitamos acelerar la producción de naves titanas adicionales de inmediato. La autorización del presidente llegó en cuestión de horas. Las instalaciones de construcción de todo el sistema solar recibieron órdenes de emergencia para comenzar a construir 12 naves adicionales basadas en el diseño del Leviatán. El complejo militar industrial que había enviado a los humanos a mundos distantes ahora centraba toda su atención en prepararse para la guerra galáctica, tras el caos de los preparativos militares. Algo antiguo se agitó en los espacios entre galaxias. El colectivo atéreo había guardado silencio durante milenios, observando el auge y la caída de innumerables civilizaciones sin intervención directa. Su conciencia existía parcialmente fuera de lo normal. El espacio-tiempo, lo que les permitía percibir patrones que las especies más jóvenes no podían comprender. Aquella primera conciencia que abandonó Mirin sintió las ondas gravitacionales que se extendían por el espacio-tiempo local a partir de las demostraciones de armas de la humanidad. Las perturbaciones eran pequeñas, pero crecían como grietas en los cimientos de la realidad misma. Por primera vez en 10.000 años, los atéreos decidieron que era necesaria una acción directa. La nave que se materializó cerca del Leviatán desafió la comprensión convencional de la física. Su sala existía en múltiples dimensiones simultáneamente, apareciendo como un patrón cambiante de luz y sombra que dolía mirar directamente. Cuando hablaba, la comunicación no se producía a través de ondas de radio, sino mediante la manipulación directa de campos cuánticos. Nave humana Leviatán, aquí la primera conciencia Letmarin del colectivo etéreo. Solicitamos audiencia inmediata con su comandante para asuntos de importancia universal. La capitana Lisa Cain nunca se había encontrado con nada parecido al ser que apareció en su pantalla principal. Letmarin parecía un humanoide. Figura de energía pura, en constante cambio entre diferentes estados de la materia. Cuando hablaba, la realidad misma parecía doblarse en torno a sus palabras. Capitán Cain, su especie ha desarrollado armas que amenazan la estabilidad del espacio-tiempo local, advirtió el atéreo. Hemos observado la destrucción de la nave Cilariana y los daños a la nave insignia del dominio. Cada descarga de su tecnología de manipulación gravitacional crea ondas en el sustrato universal. La DRA. Cross estudió sus instrumentos frenéticamente mientras la entidad alienígena seguía hablando. Sus armas operan plegando el espacio-tiempo alrededor de sus objetivos. Pero este proceso deja cicatrices permanentes en el tejido de la realidad. Calculamos que el uso generalizado de dicha tecnología podría desestabilizar el agujero negro supermasivo del núcleo galáctico. Las implicaciones de esta advertencia golpearon a Cain como un golpe físico. ¿Estás diciendo que nuestras armas podrían destruir toda la galaxia? No destruir, dejó a Mirin. Corregido. Transformar la cascada de fallas se propagaría a la velocidad de la luz, convirtiendo la materia normal en estados exóticos que no pueden albergar vida convencional. Hemos presenciado eventos similares en otras galaxias, dejando tras de sí nubes en expansión de materia extraña y espacio-tiempo retorcido. La DRA. Cross colaboró con científicos etéreos a través de enlaces telepáticos cuánticos que permitieron compartir directamente la conciencia. La experiencia abrumó su mente humana, pero logró. Para comprender el problema fundamental de la tecnología humana. Cada disparo de sus armas gravitacionales creaba pequeñas grietas en la estructura del espacio-tiempo. El efecto acumulativo se acumula con el tiempo, informó Cross al capitán Cain. Es como fracturas por tensión en el metal. Eventualmente, toda la estructura podría colapsar si continuamos usando estas armas sin control. Mientras tanto, informes de inteligencia inundaban los sistemas de comunicación del Leviatán, describiendo preparativos militares alienígenas en toda la galaxia. El Imperio Cilleriano estaba modernizando toda su flota con tecnología experimental de fase cuántica diseñada para operar fuera del espacio-tiempo normal.
Las reinas colmena estaban despertando flotas de guerra inactivas que habían estado en hibernación durante siglos. Lo más inquietante eran los informes sobre armas diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología humana. El dominio estaba desarrollando cañones de plasma que podían interrumpir los campos gravitacionales, mientras que varias civilizaciones más pequeñas colaboraban en dispositivos de anclaje de realidad destinados a prevenir la manipulación del espacio-tiempo. Se están preparando para una guerra total, informó el oficial de inteligencia Marcus Lee. Todas las grandes civilizaciones están tratando esto como una batalla. Para sobrevivir. Si empiezan los disparos, no se detendrán hasta que un bando quede completamente destruido. La capitana Cain se enfrentó a una decisión imposible desde el puente del arma más poderosa de la humanidad. La galaxia se estaba armando específicamente para contrarrestar la tecnología humana. Pero usar sus armas para defenderse podría literalmente destrozar la realidad. La advertencia etérea sugería que incluso un conflicto limitado podría desencadenar fallos en cascada que consumirían sistemas estelares enteros. Capitán, detectamos señales de energía masivas que se acercan desde el espacio profundo, anunció el oficial de sensores Ben. Clark, algo grande se acerca y no aparece en ninguna de nuestras bases de datos de identificación. La pantalla táctica mostraba lecturas que desafiaban toda explicación. Lo que fuera que se acercaba se movía más rápido que la luz, sin utilizar ninguna forma conocida de viaje más rápido que la luz. Las señales de energía sugerían una tecnología mucho más avanzada que cualquier otra desarrollada por civilizaciones galácticas conocidas. El Dr. Cross estudió los datos de los sensores con creciente alarma. Estas lecturas son similares a las que detectamos de la nave etérea, pero mucho mayores. Algo antiguo se interesa en nuestro conflicto. La imagen de Miran a la izquierda parpadeó con lo que podría haber estado preocupado. Los precursores regresan. Ellos, quienes sembraron la vida en esta galaxia antes de ascender a dimensiones superiores. Vienen solo cuando sus hijos amenazan con destruir lo que han construido. Las señales que se acercaban se resolvieron en naves de diseño imposible. Sus agujeros compuestos de espacio-tiempo cristalizado, potenciados por fuerzas que existían más allá del modelo estándar de la física. Las naves se mueven a través de la percepción extrasensorial normal. Las naves precursoras aparecieron en la pantalla principal del Leviatán como pesadillas vivientes hechas de espacio-tiempo cristalizado. Sus cascos cambiaban de dimensión, pareciendo sólidos en un momento y translúcidos al siguiente, como si existieran en múltiples realidades simultáneamente. La nave más grande se extendía 20 kilómetros de extremo a extremo. Su superficie estaba cubierta de patrones que parecían moverse al ser vistos directamente. La capitana Lisa Cain sintió una extraña presión en su mente cuando la mente anciana Stara hizo contacto. La conciencia de los seres ancestrales tocó la suya con una fuerza que hablaba de eones más allá de la comprensión humana. Al comunicarse, las palabras aparecieron directamente en sus pensamientos, en lugar de a través de sus oídos. Jóvenes que juegan con fuerzas que escapan a su comprensión. La voz mental de Stora resonó. Se transmitieron simultáneamente a través de la tripulación del puente. Somos los precursores, los primeros hijos de esta galaxia, arquitectos de la gran siembra que trajo vida a mundos estériles. Solo regresamos cuando nuestros descendientes amenazan con destruir lo que hemos construido. La DRA. Ellen Cross se aferró a su consola mientras pensamientos alienígenas inundaban su mente. La experiencia fue como intentar contener un océano en una taza de té, pero logró captar fragmentos de conocimiento que la dejaron boquiabierta de asombro. Los precursores no solo habían evolucionado en esta galaxia, sino que habían moldeado su propia estructura, guiando la formación de estrellas y planetas para crear condiciones óptimas para la vida. Cada especie en esta galaxia porta nuestra plantilla genética, continuó Stara. Los cillerianos cristalinos con su arquitectura viviente. Las colmenas insectoides con su conciencia colectiva. Los seres energéticos del colectivo etéreo. Incluso su propia especie. La humanidad sigue patrones que establecimos millones de años antes de que su sol se encendiera. La revelación golpeó a las flotas alienígenas reunidas como un golpe físico. A lo largo de docenas de sistemas estelares, los comandantes militares recibieron la misma comunicación telepática mientras sus tripulaciones se esforzaban por procesar las implicaciones. El emperador cilleriano Belin sintió que su estructura cristalina resonaba con antiguos recuerdos enterrados en su código genético. Los cálculos de la reina colmena Zara incluyeron repentinamente variables que nunca había considerado, como una programación latente que despertó en sus redes neuronales. Su rápido avance tecnológico representa una variable imprevista en nuestro diseño.
La mente ancestral le explicó al capitán Cain. Asentamos esta galaxia con especies destinadas a alcanzar hitos evolutivos específicos en escalas de tiempo geológicas. El desarrollo por parte de la humanidad de armas de distorsión de la realidad siglos antes de lo previsto amenaza con desestabilizar el equilibrio cósmico que dedicamos eones a crear. Stara demostró el verdadero poder de la tecnología precursora al desactivar sin esfuerzo todos los sistemas de armas del Leviatán con un pensamiento casual. Los sistemas defensivos más avanzados de la nave simplemente dejaron de funcionar cuando el ser alienígena reescribió sus principios operativos a nivel cuántico. La demostración fue aterradora y extrañamente suave, como un padre que le quita un juguete peligroso a su hijo. Sus armas aprovechan la energía del punto cero y manipulan los campos gravitatorios sin comprender las consecuencias. El precursor continuó: cada descarga crea desgarros en el tejido del espacio-tiempo que se acumulan con el tiempo. Sus científicos detectaron este efecto, pero subestimaron sus implicaciones. La DRA. Cross se vio arrastrada a una experiencia de intercambio de conciencia que abrumó su percepción humana. Presenció el nacimiento y la muerte de galaxias, vio civilizaciones ascender a la divinidad tecnológica, solo para destruirse a sí mismas con fuerzas que no podían controlar. El universo estaba lleno de nubes en expansión de materia exótica que una vez fueron comunidades galácticas prósperas, reducidas a un páramo estéril por armas similares a las que la humanidad había desarrollado. La materia oscura que llena el espacio entre galaxias, susurró Cross mientras la comprensión la inundaba. No es natural. Son los restos de civilizaciones que destrozaron la realidad con su propia tecnología. El conocimiento era asombroso en sus implicaciones. La humanidad se encontraba en la misma encrucijada que había destruido a innumerables especies a lo largo de la historia cósmica. Sus armas gravitacionales representaban la misma trampa evolutiva que se había cobrado. Galaxia tras galaxia, dejando atrás solo espacio-tiempo retorcido y materia exótica. Sin embargo, la voz mental de Stara transmitía lo que podría haber sido aprobación. Su especie muestra un rasgo único que no programamos en su plantilla genética. La capacidad de cooperación a través de barreras biológicas y culturales supera nuestras expectativas. El capitán Cain aprovechó esta oportunidad. Nunca pretendimos amenazar la estabilidad galáctica. Nuestras armas fueron desarrolladas para la defensa contra civilizaciones que parecían hostiles a la expansión humana. Si pueden mostrarnos un camino mejor, estamos dispuestos a escuchar. La respuesta de la mente ancestral llegó en forma de transferencia directa de conocimiento a cada ser sensible en un radio de 100 años luz. A lo largo de docenas de sistemas estelares, comandantes militares y líderes políticos comprendieron de repente la verdadera historia de su especie y su lugar en el orden cósmico. La revelación fue abrumadora, pero vino con un sentido de propósito que trascendió las ambiciones individuales. Ofrecemos una opción a todos nuestros hijos, anunció Stara. Continúen el camino del conflicto y observen cómo sus civilizaciones se unen a las nubes de materia oscura que llenan el vacío entre galaxias. O acepta la guía para la cooperación y reclama tu lugar entre las estrellas. El emperador fue el primero en responder. Su voz cristalina se transmitió a través de distancias interestelares mediante redes de comunicación precursoras. El imperio cilleriano ha pasado siglos creyendo que éramos los legítimos gobernantes de esta galaxia. 2. Aprende que somos solo una nota en una sinfonía cósmica creada por. Aquello que escapa a nuestra comprensión resulta sumamente humillante. La admisión del emperador abrió las compuertas de la galaxia. Uno a uno, los líderes de las principales civilizaciones reconocieron la inutilidad de sus conflictos y la sabiduría de la cooperación. La reina colmena Zara calculó nuevas matrices de probabilidad que mostraron tasas de supervivencia sin precedentes mediante la alianza en lugar de la conquista. El almirante Corbin, de la flota del dominio, anunció la retirada inmediata de sus flotas de batalla y la redirección de los recursos militares hacia la exploración y el TER-RFM. El capitán Cain propuso la solución que transformaría la civilización galáctica. La humanidad ofrece compartir libremente su conocimiento tecnológico con todas las especies bajo la guía de precursores para prevenir aplicaciones peligrosas. A cambio, solicitamos acceso a los logros científicos de otras civilizaciones para acelerar desarrollos beneficiosos. La propuesta fue radical, más allá de cualquier intento en la historia galáctica. Especies que habían sido enemigas durante milenios tendrían que confiarse mutuamente sus secretos más celosamente guardados. El potencial de traición o mal uso era enorme. Pero la alternativa era la destrucción mutua a escala cósmica. La DRA. Cross se encontró trabajando directamente con científicos precursores a través de vínculos de intercambio de conciencia que ampliaron su comprensión de la física más allá de la comprensión humana.
Juntos desarrollaron modificaciones para los sistemas de armas del Leviatán que estabilizarían el espacio-tiempo en lugar de perturbarlo. La tecnología de anclaje de realidad podía, de hecho, reparar los daños causados por descargas de armas anteriores. 6 meses después de la intervención de los precursores, la galaxia se había transformado hasta quedar irreconocible. La estación Nexus se expandió hasta convertirse en un enorme complejo de investigación donde científicos de docenas de especies trabajaban juntos en proyectos que habrían sido imposibles para una sola civilización. El Leviatán sirvió como laboratorio móvil. Su antigua bahía de armas se convirtió en instalaciones de investigación avanzada. El capitán Caín ahora comandaba una tripulación que representaba a 17 especies diferentes, cada una aportando perspectivas y capacidades únicas a su misión compartida. La nave que una vez fue el arma definitiva de la humanidad, se había convertido en un símbolo de cooperación interestelar y logros científicos. Los equipos conjuntos de investigación realizaron descubrimientos revolucionarios a las pocas semanas de iniciar su colaboración. La tecnología de cultivo de cristales cillerianos, combinada con la manipulación gravitacional humana, creó materiales que podían existir en múltiples dimensiones simultáneamente. La biotecnología insectoide, fusionada con la manipulación de la energía etérea, produjo dispositivos curativos capaces de reparar daños a nivel celular. El almirante Jake Morrison pronunció un discurso histórico ante las Naciones Unidas 6 meses después del contacto precursor. La humanidad entró en la comunidad galáctica como conquistadores que blandían armas de destrucción masiva. Hemos aprendido que la verdadera fuerza no reside en el poder de destruir, sino en la capacidad de crear y preservar la vida en todo el cosmos. El Leviatán partió del espacio terrestre por última vez, rumbo al confín de la galaxia, donde los sensores precursores habían detectado señales de galaxias vecinas. La nave no transportaba armas de guerra, sino instrumentos de descubrimiento, tripulada por las mentes más brillantes de docenas de mundos que trabajaban por objetivos comunes. La DRA. Dotcross se encontraba en la plataforma de observación observando cómo las estrellas distantes pasaban mientras la nave viajaba a velocidades que plegaban el espacio-tiempo sin dañarlo. La tecnología que una vez amenazó con desgarrar la realidad ahora les permitía explorar el universo de maneras que sus ancestros jamás habrían imaginado. Mente ancestral. Stara mantenía su presencia a bordo. La nave guiaba su investigación y compartía el conocimiento acumulado durante millones de años. El precursor había optado por permanecer en el espacio-tiempo normal en lugar de regresar a dimensiones superiores. Fascinado por la inesperada cooperación que su intervención había suscitado. Su especie ha logrado algo que creíamos imposible. Stara se comunicó con la tripulación mixta durante su ceremonia de partida. Han unido la diversidad biológica con el avance tecnológico, manteniendo al mismo tiempo su identidad individual.